Bendiciones, amados hermanos. Hoy tenemos el segundo día de esta serie 21 días para tener victoria sobre la esquizofrenia y el doble ánimo. Estábamos hablando en el día anterior cómo la esquizofrenia son múltiples ánimos y es un problema que afecta espiritualmente a muchísimas personas. El espíritu de rechazo y el de rebeldía son las fuerzas de oscuridad principales que atan a personas que se encuentran bajo este problema, esta atadura, esta esclavitud, y que está deseando y clamando a Dios para tener libertad y vivir una vida donde el Señor transforme todas sus circunstancias y tenga un nuevo amanecer. La rebeldía se define como un comportamiento humano de desafío, de resistencia a la autoridad, de desobediencia a un orden o incumplimiento de una obligación. En la Biblia se habla mucho de rebeldía, especialmente de la rebeldía contra Dios y también en contra de aquellas personas que son puestas en autoridad por Él. De tal manera Dios ve grave la rebeldía en el ser humano, que dice en 1 de Samuel 15:23, como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. Es decir, que uno de los pecados más terribles que en la Biblia se citaba es el ser idólatra, el consultar con hechiceros, con adivinos. Se pone al mismo nivel el pecado de rebeldía. Entre otras cosas porque la rebeldía lo que hace es ponernos a nosotros como un ídolo. Alguien que es el supremo Señor de nuestra vida, nuestro ego, y la obstinación como esa característica de nuestro comportamiento que nos llega a la necedad de querer recibir consejos o corrección de parte de otros. De tal manera que en el libro de Santiago se nos dice que al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. Es decir, que esa actitud de negarse uno a hacer lo bueno, aunque sepamos que es lo que hay que hacerlo, eso también se convierte en pecado. La rebeldía interrumpe nuestra relación con Dios y hace que también Dios cierre sus oídos a nuestras oraciones. En el libro de Nehemías se habla cómo el pueblo de Israel se endureció y no escucharon a Dios, y por tanto Dios también cerró los oídos a sus necesidades y a sus oraciones. La Biblia nos habla cómo el diablo fue el primer rebelde. En el libro de Isaías se nos dice que él tenía en su corazón ponerse en el lugar de Dios, sentarse en su trono y ser semejante al Altísimo. La gran mentira que el diablo Satanás en forma de serpiente dijo en el jardín del Edén a nuestros padres Adán y Eva precisamente fue esa: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Era una media verdad o una media mentira. Una que en cierto sentido seríamos como un dios, porque nos convertiríamos en señores de nuestro destino. Lo que ignoraban Adán y Eva es que se iban a convertir esclavos del mal y que iban a dejar el señorío de un Dios bueno y creador que quería el bien del hombre a un ser humano un ser malvado que lo único que quería era esclavizar al hombre y llevar por caminos de mal. Así que en el libro de Efesios nos habla cómo que ese espíritu obra en los hijos de desobediencia. Es decir, que cuando nos convertimos en personas desobedientes a Dios, desobedientes también a gente puesta por Él, como nuestros padres, cuando nos piden lo que es correcto, por supuesto, estamos imitando y convirtiéndonos en hijos, metafóricamente hablando, de ese ser de oscuridad que la Biblia llama el diablo. Dice en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel cuestionó la autoridad de Moisés
y Aarón. Ellos dijeron: ¿quiénes somos nosotros? Mas no os estáis rebelando contra nosotros, os estáis rebelando contra el Señor. Entonces tenemos que examinar nuestras actitudes para ver si acaso esa rebeldía que tenemos contra ciertas autoridades no es también una rebeldía que tenemos en el fondo de nuestro corazón contra Dios. La rebeldía, dice la palabra, que nos trae disciplina en nuestra vida, nos trae desiertos, nos trae azotes, nos trae años de oscuridad, hoyos espirituales en que los metemos. Y así lo describe el escritor, uno de los escritores de los Salmos, que dice: ellos fueron rebeldes, hablando del pueblo de Israel, tú los castigaste con trabajo, cayeron y no se levantaron. Así que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos una trampa en el camino, no queriendo escuchar los consejos de Dios, también los consejos de otros, creyéndonos que somos más sabios, más inteligentes y superiores a otros con más experiencia y que han andado ya por el camino. Y muchas veces nos encontramos postrados y caídos y en un desierto espiritual, en una soledad física, la cual hemos creado con nuestro propio comportamiento. La Biblia tiene mucho que hablar de la rebeldía y la terquedad. La terquedad en concreto es aquella persona que no es enseñable, que es obstinada y que cierra sus oídos a cualquier reprensión, a cualquier disciplina. La terquedad nos hace merecedores de que nos pongan un freno. Dice la palabra que no seamos como el mulo, que tiene que ser sujetado con cabestro para que se acerque a ti. Y muchas veces Dios ve al ser humano de esa manera, como un mulo, que son famosos por las mulas, por su terquedad, que si no tiras del cabestro, es decir, esa pieza que era sujetada en su boca, pues no se van a acercar a ti. Entonces tenemos que tener en cuenta esta advertencia que Dios nos deja en su palabra y no ser como el mulo y acercarnos a Dios voluntariamente. La terquedad y la rebeldía salen caras. En el libro de Job dice: ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Es decir, que si tenemos esas actitudes y esos espíritus nos dominan, no nos va a ir nada bien en la vida. Y muchas veces, si examinamos nuestro pasado, vamos a darnos cuenta que muchos errores y muchos problemas que nos hemos metido ha sido por nuestra terquedad en cuanto a seguir los consejos de Dios o los consejos de gente sabia que ha puesto a nuestro alrededor. Y por supuesto que Dios trata duramente a las personas que son rebeldes. Dice en el libro de Isaías cómo el pueblo de Israel fue rebelde e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual Dios mismo se volvió contra ellos. Imagínate, tener a Dios como enemigo tuyo. Es algo que teníamos que evitar de todas las maneras. ¿Cómo podemos tratar con la rebeldía? Una, déjate corregir. Y ahí nos acordamos de las palabras que dijo María cuando el ángel Gabriel le propuso o le anunció esa gran noticia que iba a ser la madre del Mesías. Ella dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Acuérdate también las palabras que en la oración del Padre Nuestro hay: venga tu reino, se haga tu voluntad. Tienes que poner a Dios como tu rey y a su voluntad como tu camino. Sométete a Dios, dice la palabra en el libro de Santiago: someteos a Dios, acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Someterse significa reconocer que hay alguien superior a ti, que hay alguien que es más listo que tú y que hay alguien que tiene todo el derecho a corregir tu vida y a dirigirte. Por supuesto que esa persona es Dios. Todos los seres humanos somos falibles, vamos a cometer equivocaciones, pero si te pones en las manos de Dios, ten por seguro que Él ni falla ni se equivoca.
Pídele a Dios que cambie tu corazón. Dice en el Salmo 51, el rey David, cuando cayó en ese terrible pecado con Betsabé, cayó en adulterio y además asesinó a su marido o mandó matar, y le dijo a Dios: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídele a Dios eso, que cambie tu corazón. Y por último, pídele a Dios que te enseñe, es decir, que te muestre cuál es la voluntad que Él tiene para su vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Números: el Señor se agradare de nosotros, nos llevará a una tierra de leche y de miel, si no somos rebeldes. Fíjate qué gran promesa. Dios tiene una tierra prometida para ti, una tierra de leche y miel, no una tierra física como al pueblo de Israel, pero sí un territorio, una tierra espiritual, si tú no eres rebelde contra Él. Ahora bien, hay un espíritu de rebeldía. Cuando abrimos puertas de maldad, no quedamos impunes. Es decir, dice la Escritura que quien aportillare vallado entrará la serpiente. Es una metáfora para decir que si tú, por tu desobediencia, tu terquedad y tu obstinación, tú puedes abrir en tu vida a espíritus de rebeldía y de obstinación y de terquedad. Así que vamos a orar en contra de ellos, vamos a atarlos, vamos a reprenderlos, vamos a pedir que Dios cree en ti un nuevo corazón, que te ayude a someterte a Él, a enseñarte, y le vas a pedir al Señor, le vas a pedir perdón por toda tu terquedad, por toda tu obstinación y por toda tu rebeldía. Señor Jesús, yo quiero poner en tus manos todas las personas que están escuchando esta palabra y pedirte, Señor, que rompas en sus vidas esa atadura de rebeldía, de obstinación y de terquedad. Yo la reprendo en el nombre de Jesús y animo a ellos que también la reprendan y la aten en el nombre de Jesús. Y el lugar espiritual, Señor, que va a dejar esas fuerzas de oscuridad en sus vidas, Señor, tú pongas un corazón enseñable, tu Espíritu Santo las llene, las ayudes a tener un corazón sensible para ti. Quita la dureza espiritual y ponles un corazón con sensibilidad, pero a tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que las santifiques por completo y las transformes por medio de tu presencia y tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.